El peso de sentir profundamente. ¿Alguna vez te has sentado en silencio y sentido todo a la vez? Tristeza, alegría, miedo, amor, inquietud, éxtasis, como si el mundo penetrara tu piel y cada emoción de los demás resonara en ti como un eco interior. Si es así, no estás solo. Simplemente eres alguien que siente profundamente. Carl Gustav Jung dijo que lo inconsciente dirige nuestra vida y nosotros lo llamamos destino. Las personas altamente sensibles no solo miran el mundo, lo absorben. Captan matices sutiles, tonos de voz, el temblor de una mirada, la tensión en el aire. Para ellos, todo tiene significado, todo habla y todo deja huella. Esto no es casualidad, es un don, aunque a veces cargado como un peso. La sensibilidad, en el enfoque junguiano, no es meramente un rasgo del temperamento, es una forma de existir, una conexión profunda con lo inconsciente colectivo. Aquellos que sienten demasiado suelen ser como antenas, receptivos a símbolos, emociones, arquetipos, como receptores del alma del mundo. Son capaces de percibir lo que otros ni siquiera advierten, el malestar detrás de una sonrisa, la tensión oculta en palabras no pronunciadas, el dolor que nadie se anima a nombrar. Pero hay algo más. Jung creía que estas personas viven muy cerca del límite entre la conciencia y la sombra. Sentir profundamente no es debilidad, es una percepción expandida. Es la capacidad de percibir la realidad no solo con los sentidos, sino con alma, corazón y espíritu. A menudo se los tacha de exagerados, dramáticos o demasiado emocionales. Pero la verdad es otra. Simplemente ven con profundidad. En un mundo que glorifica la superficialidad y el ritmo frenético, alguien que siente con intensidad parece una anomalía y, sin embargo, porta algo que ese mundo desesperadamente necesita: la verdad emocional. Su empatía no se detiene en la compasión, toca el núcleo de lo real. Estas personas no comprenden al otro, en algún plano se vuelven el otro, por un instante, por una mirada, por un silencio. Por eso se agotan. Llevan no solo sus propias emociones, sino el eco del sentir colectivo. Pero atención, la sensibilidad no es solo luz, también es sombra. En el universo junguiano, toda capacidad lleva su opuesto. Así, la empatía profunda implica el riesgo de perderse, rayar en el desborde emocional, intentar sanar el mundo y dejar atrás el propio ser. Pero no se trata de reprimir la sensibilidad, se trata de arraigarla, con conciencia de uno mismo, con límites y con aceptación. Sentir profundamente no es fragilidad, es que tu alma sigue viva, que no ha sido insensibilizada, que puedes palpar belleza y dolor, júbilo y anhelo, todo aquello que nos hace humanos. Jung escribió: el encuentro con uno mismo es la cosa más aterradora que puede sucederle a un ser humano. Pero es allí, en las profundidades, donde hallamos nuestro verdadero yo. Tú que sientes tanto, tal vez no eres demasiado, tal vez eres simplemente más consciente. Y por eso duele, pero también por eso puedes ver lo que otros no ven y sanar aquello que muchos apenas ignoran. No tienes que cambiar, tienes que conocerte. La herida oculta detrás de la sensibilidad, detrás de cada gran sensibilidad, hay una historia, y muchas veces es una historia de supervivencia. Nadie nace con el corazón expuesto sin razón. Jung decía que la personalidad es el mejor compromiso que pudimos formar entre lo que somos y lo que necesitábamos ser para sobrevivir. Y para entender una sensibilidad profunda, tenemos que volver a la infancia, a esos momentos en que el silencio dolía más que los gritos. Cuando, siendo niños, sentíamos las emociones de nuestros padres incluso antes de poder nombrarlas. Es allí donde nace la empatía como estrategia, no como don natural, sino como mecanismo de defensa. El niño que crece en un ambiente emocionalmente inestable desarrolla la habilidad de leer el clima emocional, aprende a anticipar estallidos, detectar tensiones, intuir necesidades no expresadas. No es un superpoder, es su manera de mantenerse a salvo. Y aunque el cuerpo crece, el sistema interno queda activo: hipervigilancia, responsabilidad exagerada, tendencia a complacer, miedo a ser carga.
Una sensibilidad que no es solo emoción, es una respuesta moldeada por el dolor. No es culpa, es historia psíquica. Jung creía que en cada herida hay un potencial oculto, pero para que emerja, primero hay que tener el coraje de descender, de ver de frente esa parte de nosotros que aún llora en silencio. Y para la persona sensible, eso significa una cosa: dejar de sentir solo a los demás y comenzar a sentirse a sí misma. No es fácil, porque muchas veces quien más da es quien menos recibió. Y su generosidad emocional no es virtud pura, es a menudo un intento de ganarse el amor que le fue negado. Por eso, sanar la sensibilidad no es apagarla, es reconocer la herida que la originó. Tal vez fuiste ese niño que tuvo que crecer demasiado rápido, el que cuidaba a sus padres, el que aprendió a sonreír mientras se rompía por dentro. Todo eso sigue ahí, como un eco que aún da forma a tu personalidad. Pero ese eco se puede escuchar conscientemente y transformarlo. El proceso de sanación es un viaje hacia uno mismo. No es regresar al pasado para quedarse allí, sino un acto de valentía. Decir, fui herido, pero no me detengo aquí. Jung escribió, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así que, en lugar de preguntarte, ¿por qué soy tan sensible?, prueba con, ¿qué me está enseñando esta sensibilidad? ¿Qué historia necesita ser comprendida y abrazada? ¿Dónde perdí el permiso de sentirme seguro? La verdadera fortaleza de los sensibles no está en sentirlo todo, está en atreverse a sentirse a sí mismos con total honestidad. Y cuando lo hacen, algo cambia. Dejan de cargar el mundo entero en la espalda y comienzan a cuidarse, por primera vez, sin culpa. Entonces la sensibilidad deja de ser una sobrecarga y se convierte en algo nuevo, una fuente de sabiduría emocional, no para ser perfecto, sino para ser auténtico. La sombra del que siente profundamente. Detrás de la sensibilidad hay una sombra que casi nadie ve, y por eso duele tanto. Las personas que sienten profundamente son expertas en reprimir, no porque lo deseen, sino porque aprendieron que no había espacio para su enojo, su agotamiento, su tristeza. Aprendieron a ser la calma, la comprensión, la luz para los demás, pero por dentro algo se contrae, se quiebra, se acumula. Carl Jung llamó sombra a esa parte de nosotros que rechazamos, porque no encaja, porque da miedo, porque fue juzgada. Pero sigue ahí, silenciosa, esperando ser vista. Para quienes son altamente empáticos, la sombra suele estar hecha de emociones prohibidas. La ira que no se permite mostrar. El egoísmo que fue malinterpretado como debilidad moral. El deseo de ser cuidado, cuando siempre fueron quienes cuidan. Y entonces el alma se cansa, porque no se puede vivir siendo la mitad de uno mismo. La rabia reprimida no desaparece. Se convierte en irritación, en fatiga crónica, en tensiones que el cuerpo no sabe cómo soltar. Y peor aún, en culpa, porque el sensible no solo siente, se culpa por sentir. Se juzga por no poder controlar su mundo emocional, por tener resentimientos, por necesitar espacio, por cansarse de sostener a todos. Es un círculo doloroso. Quien más amor da, suele ser quien menos se lo permite a sí mismo. Pero Jung fue claro: no hay iluminación sin confrontar la sombra. Debemos integrarla, conocerla y darle un lugar en la conciencia. Para la persona que siente demasiado, eso implica algo revolucionario: dejar de ser solo luz para los demás y empezar a abrazar su propia oscuridad, reconocer su enojo, aceptar que también tiene límites, decir no puedo más sin remordimiento, admitir que no siempre quiere cuidar, salvar, contener, y entender que está bien. La empatía no te vuelve santo, no estás obligado a estar bien todo el tiempo. No tienes que ser fuerte cada día. Tienes derecho a ser humano. En la sombra del sensible también habita un deseo oculto: ser reconocido. No por lo que hace por los demás, sino por lo que es. Por existir, por sentir, por estar. Pero se le enseñó que desear eso era egoísta, así que se calló. Y en ese silencio, la sombra creció. La buena noticia es que esa sombra no está aquí para destruirte. Está aquí para completarte. Cuando el sensible comienza a integrar su sombra, ocurre algo profundo.
no se vuelve menos empático, se vuelve más real, más equilibrado, más en paz. Ya no necesita fingir, ya no se avergüenza de su intensidad, ya no se quiebra cada vez que algo lo sobrepasa, porque se conoce, porque se acepta, como dijo Jung. Uno no se convierte en iluminado tratando de ser brillante, sino haciéndose consciente de su totalidad. La sombra no apaga tu luz, la profundiza. Cuando la empatía se vuelve agotamiento, hay un momento en que la empatía deja de ser un puente y se convierte en una carga silenciosa. Ese momento en que te despiertas ya cansado, aunque no haya pasado nada grave, en que una simple conversación te deja emocionalmente drenado, en que sientes que llevas en el pecho emociones que no son tuyas y sin embargo no sabes cómo soltarlas. Carl Jung escribió: todo lo que te irrita de los demás puede llevarte a un entendimiento de ti mismo. Pero, ¿qué pasa cuando todo te afecta? Cuando no solo percibes emociones ajenas, sino que las absorbes como si fueran tuyas. Eso es lo que les ocurre a muchos que sienten profundamente. Confunden empatía con responsabilidad emocional. Perciben el dolor ajeno y automáticamente sienten que deben hacer algo al respecto, como si fuera su deber salvar, calmar, contener, resolver. Y así lo que comenzó como amor se convierte en autoabandono, porque el precio de estar siempre para los demás es dejar de estar para uno mismo. Y ese es el tipo de vacío que no se nota enseguida, pero se acumula, y un día se manifiesta como fatiga, resentimiento, ansiedad, o simplemente como una frase que grita por dentro: ya no puedo más. Jung decía que para que el alma esté en equilibrio, debe existir un centro psíquico fuerte, un ego saludable. Y para muchos empáticos el ego fue silenciado, minimizado, reprimido, porque les enseñaron que cuidarse era ser egoísta. Pero no lo es. Decir no puedo, necesito espacio, esto me supera, no es rechazo, es respeto propio, es salud emocional, es un acto de amor hacia uno mismo, porque no puedes salvar a nadie desde el agotamiento y no puedes ofrecer presencia si estás desconectado de tu propia presencia. La empatía verdadera no consiste en absorber el sufrimiento ajeno, consiste en sostenerse a uno mismo mientras se acompaña al otro, en saber cuándo estás cruzando la frontera entre dar y diluirte, y esa frontera es sagrada. El mundo no necesita más personas exhaustas tratando de arreglar a todos. Necesita personas completas, conscientes de sus límites, con la madurez emocional para decir: hoy me cuido y desde ahí puedo estar para ti. Jung hablaba del ego sagrado, un yo fortalecido, no desde el narcisismo, sino desde la integridad, un yo que sabe amarse para poder amar, que sabe detenerse antes de romperse, que sabe retirarse a tiempo. Ese ego no es debilidad, es el fundamento de la compasión real, porque cuando te respetas, tu presencia ya no viene de la obligación, viene del deseo genuino de acompañar, y eso se siente, eso transforma. Tal vez este sea tu momento de volver a ti, de dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo, de soltar la idea de que tu valor depende de cuánto puedes dar. Tu valor está en quién eres, y para cuidarte no necesitas pedir permiso. A veces el acto más empático es empezar contigo. El regalo detrás del dolor, el dolor nunca llega sin razón. Aunque no lo entendamos al principio, siempre trae un mensaje. A veces susurra, a veces grita, pero su propósito es uno solo: despertarnos. Para quienes sienten profundamente, el dolor suele estar presente de forma casi constante, no siempre como una herida visible, sino como un peso silencioso, una angustia sin nombre, una tristeza sin causa aparente, una nostalgia que no se explica. Si no hacemos conscientes nuestras emociones, decía Jung, el inconsciente tomará el control de nuestras vidas y lo llamaremos destino. Y entonces hay que preguntarse: ¿qué intenta decirme este dolor? ¿Qué parte de mí está llamando a mi puerta? Tal vez te está diciendo que has callado demasiado, que has ignorado tu cansancio por cuidar de todos menos de ti. Tal vez está recordándote un pasado no resuelto, o simplemente te está mostrando que es hora de regresar a casa, a ti mismo. En la psicología de Jung, este proceso se llama individuación.
Es el viaje hacia el verdadero yo, un camino que no evita el dolor, lo atraviesa, porque solo enfrentando lo que más tememos, encontramos lo que más necesitamos. Y en ese camino cada emoción tiene un propósito. La tristeza nos señala lo que valoramos, la rabia nos enseña dónde poner límites, el miedo nos revela lo que aún no hemos integrado, la ansiedad nos avisa que hemos perdido conexión con el presente. Estas emociones no son enemigos, son mensajeros del alma. Cuando dejamos de luchar contra ellas y comenzamos a escucharlas, algo profundo ocurre. El dolor deja de ser castigo y se convierte en puerta. Pero cuidado, no se trata de glorificar el sufrimiento. Se trata de no desperdiciarlo, de usarlo como materia prima para el crecimiento. La alquimia interior, tan importante para Jung, consiste precisamente en eso: transformar lo denso en liviano, el miedo en sabiduría, el caos en significado. No se trata de aferrarse al dolor, se trata de transitarlo con conciencia, de observarlo como quien observa una tormenta, no para negarla, sino para atravesarla sin perderse en ella. Y entonces, después del llanto, llega algo nuevo. No euforia, no olvido. Llega algo más verdadero: claridad. Esa claridad no borra lo vivido, pero ilumina el sentido. Y ahí descubres el regalo. El dolor que pensaste que te rompía, en realidad te abrió, te volvió más compasivo, más presente, más tú. Y esa versión tuya, aunque más marcada, también es más entera, porque fue forjada en fuego. Y quien ha caminado por el fuego, ya no teme la sombra, como decía Jung. Uno no descubre nuevos continentes sin tener el coraje de perder de vista la costa. Tal vez estés justo ahí, entre la costa que ya no te sostiene y el mar que aún no entiendes. Pero si sigues caminando sentirás algo distinto. No solo dolor, sentirás propósito y verás que nada fue en vano. Porque el alma sensible no solo sobrevive, alquimiza. El viaje hacia la totalidad. ¿Qué significa realmente ser un ser completo? No perfecto, no invulnerable, sino íntegro. Alguien que se ha encontrado consigo mismo, con sus luces y con sus sombras. Carl Jung lo expresó claramente. No aspiramos a la perfección, aspiramos a la totalidad. Y esa totalidad no es algo que se alcanza de golpe, es un camino, un proceso, una danza entre lo que mostramos y lo que ocultamos, entre lo que amamos de nosotros y lo que rechazamos. Para quienes sienten profundamente, ese camino suele ser más desafiante, porque desde pequeños ya sienten más de lo que pueden nombrar. Llevan el corazón expuesto, los sentidos abiertos, pero con el tiempo aprenden a esconder partes de sí mismos para encajar, para sobrevivir, para protegerse. Y así terminan viviendo desde la mitad, siendo todo luz para los demás, pero negando sus sombras, entregando todo, pero olvidándose de sí, hasta que algo los detiene. A veces es el cansancio, a veces una pérdida, o simplemente una pregunta que llega como un susurro. ¿Dónde estoy yo en todo esto? Ahí comienza el viaje hacia la totalidad, un viaje interior, una decisión silenciosa de dejar de huir, de mirar hacia adentro, de reencontrarse con la parte olvidada. La individuación, según Jung, es ese proceso, volverse quien realmente eres, más allá de máscaras, roles o expectativas. Y no es un viaje cómodo. Implica incomodidad, confusión, momentos de soledad, pero también una libertad que no se parece a nada más, porque cuando empiezas a abrazar cada parte de ti, la herida y la fortaleza, la ternura y la rabia, la luz y el miedo, algo sagrado ocurre, te vuelves humano. No ideal, no impecable, sino real. La totalidad es eso, vivir sin dividirte, sin tener que elegir entre ser fuerte o vulnerable, entre ser compasivo o poner límites, entre sentir profundamente y cuidarte al mismo tiempo. Las personas sensibles tienen una llave única para este proceso, porque ya viven en conexión con la emoción, con lo invisible, con lo simbólico. Solo necesitan girar esa llave hacia adentro, y ahí, en ese espacio interno, recuperar su centro. No como una torre de control, sino como un corazón enraizado. Eso es lo que Jung llamaba el sí mismo o self,
la totalidad interior que emerge cuando dejamos de identificarnos solo con el yo. Cuando entendemos que no somos una emoción, ni una historia, ni una herida, sino un alma en movimiento, capaz de integrar todo eso y más. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas aprobación. Ya no vives por reacción. Empiezas a elegir desde la verdad, no desde el debería, sino desde el esto soy. Y entonces el mundo deja de ser una batalla y empieza a ser un reflejo, un espejo que devuelve lo que eres, no lo que finges ni lo que temes mostrar, sino lo que has llegado a reconocer como verdadero en ti. Ahí está la totalidad, no en un ideal de felicidad, sino en una vida con sentido, porque cuando dejas de fragmentarte y te atreves a ser todo lo que eres, dejas de actuar y comienzas a existir. Nunca fuiste demasiado, solo estabas despierto. ¿Cuántas veces te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado complicado? Como si tu forma de sentir fuera una falla, como si necesitaras reducirte para encajar, como si lo que brotaba naturalmente de tu alma tuviera que ser silenciado. Pero, ¿y si no eras demasiado? ¿Y si simplemente estabas despierto? Carl Gustav Jung hablaba de personas que, por razones difíciles de explicar, nacen con una sensibilidad que las conecta desde temprano con lo invisible, con el alma colectiva, con el sufrimiento que otros no ven, con la verdad que se oculta bajo las máscaras sociales. Estas personas no eligieron sentir tanto, simplemente vinieron así. Y al principio duele, porque sientes lo que los demás no sienten, y eso te hace diferente. Y esa diferencia, en un mundo dormido, pesa, pero con el tiempo, si no te apagas, si resistes la tentación de volverte normal, si escuchas tu corazón, descubres algo sagrado. Tu sensibilidad es un despertar. Es tu forma de estar en el mundo, no como quien sobrevive, sino como quien presencia, como quien ve, como quien escucha, como quien lleva dentro una llama que arde, no para quemar, sino para iluminar. Sentir profundamente no es una carga, es un llamado a ser más consciente, a habitar el cuerpo, a honrar el alma, a ver lo que el resto prefiere ignorar. Porque en un mundo adormecido por la prisa, el ruido y el miedo a sentir, tu sensibilidad no es un problema, es una medicina. Tú eres quien rompe el silencio con una lágrima honesta, quien se conmueve con una mirada, quien escucha lo que no se dice, quien ofrece presencia en vez de soluciones, quien aún cree en lo invisible. Y eso es poderoso. Sí, duele, porque estar despierto duele. Ver duele, pero más duele traicionarte, más duele volverte piedra. Y tú has elegido seguir sintiendo, a pesar del juicio, a pesar del cansancio, a pesar del mundo. Esa es tu fuerza. Jung decía que el encuentro más importante es el encuentro con uno mismo. Y tú lo estás viviendo. Te estás mirando con todo lo que eres, con tu luz y tu sombra, con tu herida y tu sabiduría. Estás volviendo a casa. Y quizás hoy puedas por fin soltar esa vieja frase que te persiguió durante años. No soy demasiado, soy exacto. Soy profundo, soy real, estoy despierto. Y al saber eso te reconcilias con tu historia, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu forma única de existir. Ya no tienes que explicarte, ya no tienes que adaptarte. Tu existencia ya es valiosa tal como es, porque el mundo no necesita más máscaras. Necesita personas que sientan, que sostengan, que recuerden, y tú eres uno de esos recordadores, uno de esos guardianes del alma. Nunca fuiste demasiado, nunca estuviste roto, solo eras distinto, y ahora lo sabes, estás despierto. Y el mundo necesita que sigas así.